en el corazón, podría ser. Muchas gracias. Y gracias, Erika, porque hoy que nos permitimos, Padre, estar a un día de la antesala de tus muros, pues yo bendigo, Señor, a todos los que se acercan humildemente a ti, porque tú jamás desprecias un corazón, como dice Erika, humilde, con tu humildad, ni desprecias, Señor, unos muros que avanzan, sino por el contrario, nos sigues sacando de esos muros que detienen. Y por eso, bendito seas, Padre, por todo lo que has mecido, porque todo lo que has mecido siempre, Señor, será para que salga protección y bendición, para que, Señor, se libre del aislamiento. Y también todo lo que se ha estremecido, y todo lo que se ha sacudido, y todo lo que se ha tambaleado, bendito seas, Padre, porque se tambalea y se seguirá tambaleando para que no sea parte de nosotros, no sea parte ni de tu casa, no sea parte de la edificación que se vendrá abajo, sino nuevamente, Padre, podamos nuevamente volver a ti, volver a la piedra angular, volver, Señor, a los fundamentos, a nuestra roca de nuestra salvación y volver, Señor, a edificar sobre esa roca, porque esa roca es más profunda, porque está encima de todas y porque es más alta, porque en el nombre de Cristo Jesús sigue llevando, Señor, lo mayor. Y lo mayor siempre, Señor, será tu reino y tu justicia, tu humildad y tu niñez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Eh, entonces, el día de mañana y es el día de las murallas, pero como ve, las murallas son para mostrar o para que nos den la oportunidad de mostrar a, a Emmanuel. Y entonces, ¿cuál es la característica de las murallas de Dios? Dice Isaías 7:10. Jehová habló de nuevo a Acaz diciendo: pide para ti una señal de Jehová tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alto como el cielo. ¿Cuál es la característica de las murallas? Las murallas son de espíritu y las murallas son de consolación y las murallas son del consolador. Entonces dice, la característica de las murallas, ¿cómo tienen que ser las murallas? Las murallas tienen que ser tan profundas. ¿Qué es, Altas y profundas. ¿Qué es más profunda que el Seol? ¿Qué es más profundo que el Seol? Los fundamentos de Dios. Los fundamentos de Dios, ¿no? Entonces, aquí es donde, aquí es, alguien más quiere decir. ¿Perdón? La eternidad es más profunda. La eternidad es más profunda que el Seol. Muy bien. ¿Cuál es la profundidad del Seol? ¿Cuál es la profundidad del Seol? La profundidad de los mares. De los mares. Bueno, entonces, esta es la característica, y claro, dice, Será la profundidad de la humillación. le da la profundidad de la humillación. Perfecto, entonces ya tenemos profundidad, ya tenemos altitudes. Entonces dice, es la profundidad de Emmanuel, ¿no? Le podrá la profundidad de Emmanuel. Entonces la profundidad de Emmanuel es la profundidad de Cristo. Y la profundidad de Cristo es la profundidad de quién? Es la profundidad de Dios en medio de nosotros. ¿Verdad? Entonces, mire, vamos, vamos a Cristo para entenderle un poquito, ¿les parece?
Vamos al último discurso de Cristo, porque lo interesante de ahora, lo interesante ahora es que podemos avisorar ya la siguiente Pascua y podemos avisorar ya el Yom Teruah también. Pero aquí es donde un poquito quiero unir lo que acabamos de decir. Mire, Juan 14:16. No se olvide que estamos en Isaías, porque vamos a ver estas dos partes. ¿Cuál es la profundidad cuál es la profundidad del Seol? ¿Cuál es la profundidad de Emanuel? ¿Cuál es la profundidad de Emanuel? Dice Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, ¿qué se necesita? Guardar los mandamientos. ¿Cómo se guardan los mandamientos? ¿En dónde se guarda? ¿En dónde se guarda? Carmita, ¿cómo está usted? Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo ha pasado usted, Carmita? Le vi hace un rato, pero comenzaron un poco más a ponerse los nombres y no pude saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo están en casa? Bien, gracias, pastor. Qué bueno, Carmita. ¿Cómo están sus profundidades o cómo están sus aislamientos? Sí, hay aislamientos. Ya, entonces, hay aislamientos, ¿verdad? Entonces, los aislamientos, cuando usted sale a la calle, cuando usted sale al encontrarse, a encontrarse con Dios, a encontrarse con las cosas hacia afuera, sus aislamientos, ¿qué le provocan? ¿Qué le producen, Carmita? ¿Cómo salir a Cuando la sale, calle afuera? cuando sale a la calle, cuando sale a la ciudad, cuando sale a la calle, sus aislamientos, ¿qué le producen? No, no tanto. No, no he sentido tanto. Claro que uno se pone como que no se puede conversar, como hay el distanciamiento que piden. Entonces, pero no, yo le digo, Señor, tú estás adelante mío y Ujú. y uno va caminando. Con un acercamiento a la vida verdadera, ¿no? Amén, amén, Carlita. Esto yo menciono porque eso es lo que hay que entender, mire. Hay que saber a qué nos acercamos. En el momento que nosotros salimos a la calle, eh, los aislamientos nos van a hacer mirar los aislamientos de las personas. Usted ve aislamientos de todo sentido, ¿no? Y esos aislamientos nos reflejan nuestros aislamientos. Pero por eso, al reflejarnos nuestros aislamientos, lo que estamos viendo es nuestras murallas. Y entonces, las murallas que nos hacen ver y que nos hacen sentirnos así de pequeños a veces o así de conmovidos por las cosas aisladas, por los aislados que encontramos en la calle, por gente tan vulnerable, porque al final la gente aislada es gente que tiene muchos muros, pero al mismo tiempo es gente muy vulnerable. Entonces, eso es lo que no nos permite, o no nos permite ni acercarnos a ellos, porque no nos van a dejar, pero sobre todas las cosas, eso nos acerca a ver cuál vulnerable, cuál aislado, y cuántos muros hay en nuestro corazón, como decía Erika. Entonces, vamos a Juan 14:15-16, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, está hablando de otro consolador, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo al consolador? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el consuelo del mundo? ¿Y cuál es el consuelo del consolador? Ya a eso veíamos, ¿no? Que nuestro sistema de consolación tiene que cambiar, porque la consolación, ¿para quién? Aquí lo está diciendo.
Aquí lo está diciendo. Aquí sería la pregunta. Nuevamente retórica o si no, nuevamente afirmativa. El espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir. ¿Para quién es la consolación? ¿Para quién es la consolación? Para los hijos. Para los hijos. ¿Para quién es la consolación? ¿Sí? Todo lo que... Entonces aquí tiene sentido ya más lo que dice, lo que dice Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte no lo puede recibir. Y ahora que estamos hablando, el aislamiento no lo puede recibir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa usted ha sentido? Porque la humillación no lo puede recibir, por obvias razones, no lo puede recibir. Porque el lamento, el luto, no lo puede recibir. Porque Las murallas ¿cómo cananeas se no llama? pueden recibir. El tambaleo no lo puede recibir. Esto no está hecho. Entonces, ¿pero qué hacemos si todas esas cosas yo paso? Yo salgo a la calle, yo vivo en medio de este mundo, pero este mundo, ¿qué características tiene? Este mundo tiene características de muerte, este mundo tiene características de tambaleos, este mundo tiene características de embriaguez, este mundo tiene características de una falsa consolación, este mundo tiene características de humillación. Entonces, ¿cómo quiero que la humillación le acepte a la consolación? Entonces, no tiene sentido. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que hace? Nos da un sacerdocio, nos da a Cristo Jesús, nos da de su gracia y su misericordia para que nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro salir, en nuestro caminar, ¿qué hagamos? ¿Qué hagamos? ¿Sí ve? En lugar de ir a enfrentarnos con estas murallas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Qué hace el Espíritu? ¿Qué hacen las murallas de Dios? ¿Se van y se enfrentan a esas murallas? ¿Qué hacen las murallas de Dios? Usted sale a la calle y ahora ya tiene edificios. Eso es lo que quiero mencionar. Usted ya tiene edificios de 20, de 40 pisos. ¿Qué hace con esos edificios? ¿Les echa abajo? No. Usted tiene esas murallas así de altas como esos edificios. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que saber qué tipo de murallas tiene usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que caminar llevando ese espíritu. Porque si no, el otro, ¿qué le está haciendo? El otro le está aplastando, el otro le está humillando. O sea, sale a la calle y le quiere humillar, le quiere pasar por encima. Pero usted quiere ir con su prepotencia o por el contrario, usted quiere ir amistosamente, usted quiere acercarse a eso. ¿Usted puede acercarse a eso? No. Entonces, eso usted tiene que llevar lo mayor, usted tiene que llevar una verdadera humildad. Entonces, ¿cuál es la verdadera humildad? ¿Cuál es? Usted tiene que estar bien parada, discúlpenme. Usted tiene que estar bien, bien como cabeza, porque ahí está. Ahí Fabricio, por eso le preguntaba a Fabricio y a Alexandra les preguntaba, no es el hecho aquí o allá, las murallas no han cambiado. En donde están cambiando las murallas, ¿en dónde es? Está cambiando murallas vivas, murallas de espíritu, está cambiando en usted, está cambiando en su casa, está cambiando en su vida. Pero si usted está esperando que las otras caigan, no, usted camina porque usted lleva espíritu, porque usted está por sobre esas murallas. ¿Y qué significa? ¿Y por qué está por sobre esas murallas? Porque tiene que estar más profundas que esas murallas. Amén. Porque esas murallas son de Emanuel. Entonces, ¿en dónde está lo más alto y lo más profundo? Aquí dice. Vamos. ¿Alguna pregunta? Mire, Juan 14, 22. Judas, no el Iscariote, porque ese ya murió. Le dijo al Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿usted estaba esperando que se manifieste al mundo? No.
El mundo necesita que usted se manifieste. No, usted necesita que el mundo se manifieste. ¿Me explico? Entonces dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué está diciendo? Póngale un nombre a esto. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Póngale un nombre. Qué bonito hacer morada, va a hacer morada en su corazón, pero póngale un nombre. ¿Qué está diciendo? El que levanta los verdaderos muros. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Emanuel. Dice que si nosotros No, tenemos no, la antes que niñez y siga. humildad, Antes que siga. No. Está diciendo Emanuel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué está diciendo Emanuel? Porque Emanuel es lo mismo. ¿Qué significa Emanuel? Dios en medio de nosotros. No, una cosa, entonces escucha, una cosa es Emanuel, Dios entre nosotros. Sí, entonces ahorita clarito. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Dios entre nosotros y Dios en medio de nosotros? Marcela, ¿qué opina usted? Si no quieren contestar, no hay problema, perdón. Si alguien quiere contestar, chévere. Si no, yo continúo, porque a veces necesitamos mejor continuar. Entonces, alguien Dios entre desea... nosotros, Dios entre nosotros para mí significa que es uno más de nosotros. Pero Dios en medio de nosotros quiere decir que, para mí, quiere decir que Él es primero, Él es relevante, Él está con nosotros y encima de nosotros, sobre nosotros. Esto Para mí. quiere decir, dice, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada. ¿Qué significa? Entonces, facilito. ¿Qué significa Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dios entre nosotros. Eso es lo que significa Emanuel. No sé si aquí está también. Déjenme ver. Exacto. Dios, mire, aquí está, este mismo, para que vea. ¿Qué dice? Marcela, ¿quiere abrir el micrófono, por favor? ¿Y puede explicarnos? Sí, perdón. Soy yo, Marquito, soy Nancy. Nancy. Es que está usando mi teléfono, Marquito. Está Claro, por eso yo le preguntaba a Marcela, pero contesta Nancy. Dígame, Nancy. Es que yo puse Ana porque me recordé que Ana es la que mora, la que acampa con Acampa, con el mire, padre. es diferente, acampar. Entonces, por eso vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Qué dice Mateo 1:23? Mateo 1:23. Por favor, si se acerca, acérquese siempre con la palabra. Venga con palabra. En el teléfono es la ventaja que se puede tener. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Ya? ¿Otra versión? ¿Alguien puede decir? No hay otra versión, no hay más versiones o todas las versiones dicen lo mismo. La mía igual, con nosotros. La mía igual.
La mía Dios. también está ahí. La mía también. ¿Y a usted? Entonces, ¿cómo le enseñaron? ¿Qué significa Emanuel? Dígalo de memoria para ver si se acuerda. A ver, Daniel, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros, Marquito. Dios con nosotros. No, no, no. Pero esto es por lo que dice aquí la Biblia, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo te enseñaron a ti? Así igual, Dios con nosotros, igual. Dios con, Dios con nosotros. A mí me enseñaron, Emanuel A mí significa... me dijeron, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, no, no. Siempre me dijeron. No ponga frases hechas. Yo lo que estoy pidiendo es que Usted significa dijo cómo me enseñaron. Yo le estoy diciendo cómo me enseñaron. Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros, si Dios con nosotros, Dios contra, ¿quién contra No, nosotros? no, no. Si Dios con Emanuel, nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso Emanuel, siempre dijeron en mi casa. Emanuel. ¿Qué eso significaba Emanuel? Me imagino. No, 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 no. Porque siempre dijeron eso. Yo le pregunto, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros tengo yo. Dios, 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 Dios entre nosotros. Por eso, yo tengo algunos no inconvenientes, pero algunas veces sí me ha tocado decir, le dije, porque por ejemplo dicen, ¿cómo te llamas? Emanuel. Ah, qué chévere. Dios, ¿cómo es? Dios con nosotros. Dios, Entre. Dios entre, gracias, Erika. Se me confunden estas dos palabras. Dios entre nosotros, exacto. ¿Han escuchado esa frase, Erika? ¿Sí has escuchado Dios entre nosotros? Sí, Marquito. Exacto, gracias. Eso es lo que quiero decir. Dios entre nosotros. Eso. Entonces, lo que Jesús, lo que les está devolviendo, aquí Dios, entonces, Dios entre nosotros. Aquí Mateo 1:23 dice, Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un inconveniente, pues. Porque nos falta el tercero, Dios en medio de nosotros. ¿Y cuál es el requisito para que Dios esté en medio de nosotros? ¿Cuál es el requisito para que Dios esté entre nosotros? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Ninguno, ninguno. Dios entre nosotros, Dios está entre nosotros. La segunda, Dios con nosotros, para que esté con nosotros. ¿Cuál es el requisito? Que no seamos contra Dios, ese es el requisito, que no seamos contra Dios. Entonces, ¿el que es contra Dios? Pues obviamente Dios es contra él. Pero con nosotros significa que no somos contrarios a él, pero tampoco somos parte de él. Bueno, no sé si me explico ya. El segundo, Dios entre nosotros. ¿Qué se requiere para que Dios esté entre nosotros? No mucho. Sí, el Espíritu. No, no mucho, porque Dios entre nosotros significa que Dios está entre nosotros. Pero aquí hace la diferencia Cristo Jesús. Juan 14:23. Aquí es donde dice la diferencia con todos estos. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la morada. ¿Y qué se necesita para la morada? Guardar la palabra. ¿Y qué se necesita para guardar la palabra? Tener la capacidad de recibirla. ¿Y qué se necesita para tener la capacidad? Me estoy refiriendo al verso 14-17. La capacidad de recibirla. Se necesita el espíritu de verdad. ¿Y qué se necesita para el espíritu de verdad? Se necesita al consolador. ¿Y el consolador? ¿Para qué es? Para que nos revele al verdadero Emmanuel. Entonces, Emmanuel, ¿qué es Emmanuel? Al final, lo que está diciendo Cristo Jesús. Está diciendo lo más alto y lo más profundo. ¿Sí? ¿En dónde? En medio de nosotros. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, ¿cuáles son los muros? Son muros de consolación. Son muros del verdadero consolador. Son muros de mantequilla. Son muros para saber quiénes somos. Son muros que nos transforman el corazón. Son muros que nos dan la humildad. Son muros que nos dan acercamiento. Entonces, si Dios en medio de nosotros, si no hay Dios en nuestro corazón, eso cambia nuestra manera de caminar, porque resulta ser que los muros de Dios, todo lo contrario, en lugar de aislarnos, los muros de Dios, ¿qué hacen? Los muros de Dios caminan en lugar de aplastar. Los muros de Dios, ¿qué hacen? Abren camino. Entonces, si nosotros estamos esperando que caigan los otros muros, pues obviamente el momento que caen los otros muros, se va a producir lo profundo y se va a producir lo alto, pero no se va a producir lo más alto y lo más profundo. ¿De acuerdo? Así que entonces, ¿qué es Emmanuel? Volvamos a Emmanuel. Emmanuel es Dios en medio. ¿Pero qué es Dios en medio? Repito, morada. ¿Y qué es morada en medio? Pues es son muros. Es Emmanuel en esa construcción, en esa edificación, que la llamamos Isaías, que la miramos en Isaías. En Isaías dice, ¿qué es lo más alto? Entonces, ¿qué es lo más alto? Estábamos en Isaías 7:11. ¿Qué es lo más alto? Y lo más profundo. Pide para eso, entonces, lo más alto, escuchen, lo más alto y lo más profundo es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel es Dios en medio de nosotros. ¿Qué es Dios en medio de nosotros? Dios en medio de nosotros es el espíritu de consolación. ¿Y qué es el espíritu de consolación? El espíritu que va llevando, que va caminando, no un aislamiento, no unos muros estáticos, no unos muros de encerramiento, sino unos muros vivos que caminan. Entonces, con Erika nos habíamos quedado al preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo más, qué es lo más profundo? Entonces, ¿cuál es la profundidad del Seol? La profundidad del Seol se llama muerte. Entonces, ¿qué es lo más profundo? El Seol. ¿Cuál es la característica del Seol? Es la muerte. Entonces, ¿qué es cuál es la profundidad? ¿Qué es más profundo que el Seol? Emmanuel. Emmanuel en medio de nosotros. ¿Qué es Emmanuel en medio de nosotros? Más profundo que la muerte. Es la vida. ¿Ah? Entonces, la vida le muestra a lo más alto. ¿Qué es lo más alto? Lo más alto es lo mayor. Entonces, ¿qué es lo mayor? Lo mayor es la humildad. Porque ¿qué en los cielos? ¿Quién es mayor? El que es humilde, no es el que es niño. En el cielo no hay niños, en el cielo no todos están metiendo el dedo en la boca o chupándose un chupete, no. En el cielo, lo más alto del cielo es la humildad, porque la humildad es la capacidad de Dios para acercarse a todos y la capacidad de todos para acercarse a Dios. ¿Y para qué se acercan? Nuevamente, para lo alto y lo profundo. Entonces, al caminar, usted se da cuenta que los muros, que todo este asunto de muros, cuando usted está caminando, cuando está con sus aislamientos, cuando está con sus vecinos, qué sé yo, ¿usted qué lleva? ¿Lo profundo de lo profundo o lo alto de lo alto? ¿O usted lleva humillación? Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
que esos muros no pueden caminar, no puede caminar. ¿Qué pasa cuando no camina la humildad? Le estanca la humillación. ¿Qué pasa cuando no caminan los muros? No dan vida a los muros. ¿Qué pasa cuando no, cuando, cuando no protegen los muros? ¿Qué pasa? Le vuelven a humillar. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hacemos? El día de mañana es el día de qué? Bueno, preguntas entonces. Sus muros. Los muros cananeos, ¿qué necesitan? Usted está transitando por muros cananeos. Usted está viviendo sus propios muros cananeos. ¿Qué necesitan esos muros cananeos? De Manuel. Necesitan de Emanuel. Entonces, ¿qué es Emanuel en medio de nosotros? Yo le pregunto, ¿Emanuel es en medio de nosotros o en medio de nosotros la humillación? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que usted está haciendo morada o ha hecho morada o le han hecho morada a la humillación. ¿Y qué tiene que hacer usted entonces? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que hacer morada. Morada a quién? Morada al verdadero consolador. Morada a quién? Al verdadero, a Dios. No al Dios con nosotros, no al Dios entre nosotros, sino al Dios morada en nosotros. Porque cuando el Dios morada en nosotros, ¿qué hace el Dios morada en nosotros? Nos muestra que los muros que han hecho morada en nosotros, así como los muros hacen morada en la ciudad de Quito. Todos estos son moradas, moradas, moradas. Así han hecho morada la humillación y así han hecho morada los muros. De manera que cuando se enfrentan estos dos muros, cuando se enfrentan estas dos moradas, ¿qué pasa cuando se enfrenta? Cuando se enfrenta la morada exterior y la morada interior, llamada morada cananea de humillación. ¿Qué pasa cuando se enfrenta? ¿Qué produce? Tambaleo. Entonces, cananeo. Entonces, Alexandra, ¿qué pasa si usted derriba esos muros? Tambaleo. ¿Qué pasa si usted derriba esos muros? Marcela, ¿qué pasa si usted derriba esos muros? ¿Qué pasa? ¿Puedo contestar, Marquito? Sí, Alexandra, por favor. ¿Qué pasa si usted derriba esos muros? Si usted me pidió contestar, por favor. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa, Alexandra, si derriba esos muros? Sí, eso le digo, Marquito. Lo que pasa es que mi internet está medio mal. Que, o sea, yo derribo mis muros, pero no, eh, ¿cómo les digo? O sea, no puedo completamente porque hay de las generaciones anteriores y también en mi casa de parte de Rodrigo. Entonces, no los he podido derribar completamente. Entonces, nuevamente, el problema es que en lugar de que usted haya hecho morada para Dios, resulta ser que los muros cananeos han hecho morada en usted. Sí, sí, yo ahí estoy, como se Entonces, dice, solamente, hagamos un paréntesis, solamente esa es la diferencia, ¿sí? Los muros, Emanuel, es para que usted y yo miremos que la morada, porque cada vez que usted derriba un muro,
¿Qué va a pasar con el morador de ese muro? ¿Qué va a pasar con el que hizo morada en usted? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, no le va a hacer ni cosquillas. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien quiere conmigo? Querías contestar, por No favor. pasa nada. ¿Qué va a pasar, Mía? Si Dios está en nosotros, no pasa nada. Porque está Emmanuel, justamente. Pero ahora yo digo, los muros cananeos, ¿qué va a pasar si se derriban los muros cananeos? Ahí sí debe haber algún tipo de oposición, ¿no? O si Entonces, es que nosotros queremos también, o sea, derivar así, porque deberíamos nosotros sobrepasar por ellos, pero sin ningún tipo de guerra ni nada de eso. ya, entonces, ahí bien, por eso desde la Pascua, todo lo que Dios ha mostrado, y ahora nuevamente, porque vamos ya, con esto ya estamos anticipando la siguiente Pascua. Lo que estamos diciendo es que detrás de unos muros hay una morada, ¿sí? Y la morada, ¿qué es? La morada es, no solamente es un asentamiento, la morada es una producción, la morada es un nacimiento, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, a ver, en otras palabras, derribe muros, derribe, a ver qué le digo. Bueno, derribe los muros de Jerusalén. ¿Y qué se levantaron? Otros muros de Jerusalén. ¿De acuerdo? Pero los mismos, ¿a quién están haciendo morada? ¿A quién? ¿Están haciendo morada a Emmanuel? ¿O están haciendo morada a lo alto y a lo profundo? Ahí nos entendemos. Cosa. No sé si me explico. Entonces voy nuevamente. Y Dios dice, los muros, lo que estamos mostrando es el Espíritu, el Consolador, ¿sí? Que ha levantado muros de una verdadera mantequilla, de una verdadera leche, de una verdadera miel, ¿sí? Levanta los muros para que esos muros sirvan para hacer morada. ¿Y qué? Entonces, los muros, ¿a quién tienen que hacer morada? Tienen que hacer morada a lo más alto y a lo más profundo. ¿De acuerdo? Entonces, si usted derriba los muros, ¿qué pasa? Muestra una morada. Pero esa morada le está mostrando qué es lo que está, qué humillación, qué humildad está metida. Entonces, ¿cómo es? Isaías. Aquí le dice, ¿cuál es lo más profundo que está metido ahí? Si no está la morada de Dios, ¿qué morada está ahí? Juan 7:11. Hay una morada de Seol, hay una morada de profundidad, hay una morada de Emel Amag, hay una morada de muerte. Y por otro lado, hay una morada ¿de qué? De lo más alto, es una morada de humillación. Entonces resulta ser que su casa, ¿cómo se llama su casa? O mejor dicho, ¿cómo se llama la casa de esta persona? O la casa, o las casas de estas personas, o las casas de estos muros, o las casas cananeas, o las casas de esa Jerusalén que se vino abajo. ¿Cómo se llaman las murallas? La morada de la Jerusalén que se vino abajo. La morada de la Jerusalén que se vino abajo se llama muerte. La morada de la... se llama... eso es lo más bajo, ¿no es cierto? Se llama luto, se llama muerte, se llama viudez, se llama orfandad, se llama extranjería. Y por otro lado, lo más alto, ¿cómo se llama? Se llama humillación. Pero todas estas dos cosas, ¿qué le muestran? No le muestran unos muros, sino le muestran una morada. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Derribarle, le va a derribar al Seol. Pregunta, ¿le va a derribar al Seol? ¿Le va a derribar No al se le Seol? puede derribar al Seol, pero podemos
tener morada con Dios, pues y ahí cambiamos. ¿Para qué le va a derribar al Seol si el Seol ya está vencido? Ahora, ¿le puede derribar a la humillación? A la humillación sí. Yo pienso que Para- no, pero podemos cambiar Claro, el camino. exacto, ¿para qué? Entonces no es cuestión de ir a derribar murallas de Seol y murallas de humillación, sino es cuestión de, nuevamente, es cuestión de volver a lo alto y lo profundo, volver a la humildad, volver a la niñez, pero también volver a la vejez. ¿Sí? Y en lugar de quedarse en ese aislamiento, entonces el aislamiento produce vejez, el aislamiento produce estancamiento, esas murallas producen muerte, producen humillación, producen todo lo que hemos dicho. Pero hoy estamos terminando y diciéndoles a esas murallas, diciéndole, yo lo que estamos diciendo como casa del Dabar, nosotros no somos morada de esa consolación. Nosotros no vamos a darle consolación a esas moradas. Lo que les vamos a dar a esas moradas, ¿qué es? ¿Qué le da la muerte a usted? Humillación Su propia muerte. Que los muertos entierren a sus muertos. a Le sus da su muertos. propia ¿Verdad? muerte. ¿Qué le da la humillación? ¿Qué le da a usted? Más humillación para que se aleje. Aislamiento. Exacto, que su humillación se quede con su humillación. Ahora, ¿qué le da a usted a Emmanuel? ¿Qué le da a usted? Tiene que darle murallas, tiene que darle firmeza, tiene que darle vida, tiene que darle caminar, tiene que darle proyección. Y salir entrar a su casa, entrar a su Emmanuel, entrar a su morada, pero salir a la calle. ¿Para qué? Para que su muralla no quede estancada en su casa, pues. Entonces, en sus salidas, usted lleve sus murallas, usted lleve su caminar, usted lleve su posición y tenga que resolver desde el asunto más pequeño, como ir a la tienda, hasta el asunto más grande, como el de llevar verdadera humildad, que humildad es ser cabeza en cualquier lugar y poner las cosas todo en orden, como dice, rompiendo los nexos con Leviatán, pero dando tesoros y moviendo espíritu en su santuario, en su casa y en todas las partes. Es decir, ¿sí? ¿Me explico? Porque entra a su casa, listo, morada, y ahí morada de miedos, morada de temores, y sale a enfrentar al mundo, y no tiene ni siquiera oportunidades en el mundo, porque dice, no, ya soy viejo, no tengo nada, no tengo... ¿Alguna pregunta? Oramos. Vamos a orar por este nuevo día, ¿ya? Amén. Padre, queremos bendecir este último día, o este día, Señor, que estás construyendo esas murallas. Y queremos bendecir siempre a ese Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra vida y en medio de la vida. Porque a ese le hemos llamado casa del Dabar, porque a ese le hemos puesto el nombre que tenemos, porque a ese le ponemos el lugar que corresponde, el lugar de la vida, para mirar de aquí en adelante la vida, para salir, no a la calle a ver venezolanos, a ver falta de oportunidades, a ver todo caído, a ver muerte, sino a ver en el nombre de Cristo Jesús que nuestras murallas, nuestra morada camina para que no le acepte esa falsa consolación como no la aceptó el mundo y porque nosotros tampoco, nuestro mundo ya no es nuestro mundo, sino hoy sea nuestra fe. Y por eso, en lugar de que le acepte, pues en el nombre de Cristo Jesús, nosotros lo que devolvemos es la profundidad, porque esas murallas tienen profundidad de Seol y ninguna quedará,
porque tienen altitud de cielo, de orgullo, pero ninguna quedará. Pero las nuestras tienen altitud de humildad que nos acerca a Dios, que nos hace mirar lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestro país, pero que nos acerca a lo que estamos produciendo, al fruto, a lo que estamos concibiendo, porque en lugar de dolor, nosotros estamos concibiendo a un Dios en medio de nosotros que concibe lo que tú concibes, Dios de los cielos, que concibes un clamor, que concibes un fundamento, que concibes una renovación, que concibes una culminación, que concibes, Señor, una convocatoria santa, que concibe, Señor, una humildad, un Yom Teruah, un Yom Kippur, un Sukkot, pero con toda la plenitud de que esas moradas no se han quedado ni estancadas, no se han quedado ni en la niñez humillada, ni se han avanzado, ni se han aislado en la vejez de nuestra propia juventud, sino que siguen saliendo y siguen caminando para no mirarnos ni pequeños, sino para mirar a quién es mayor y mirar que lo que estamos haciendo es sirviendo al mayor, sirviendo a la humildad, y eso es una bendición para nosotros, porque no nos llamaste a servir ni a los trabajos, ni a servir a esas murallas, ni a servir a lo que se tragará el mundo y su Seol, su economía y su consolación monetaria, sino a un Dios vivo que está en medio de nosotros, en medio de nuestro corazón. Y si ni siquiera nos podemos servir a nosotros y esperamos que otros nos sirvan, bendito seas aquel que nos vino a servir para que nos sirvamos a nosotros y sirvamos a la verdadera consolación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces ya se dio cuenta a quién ha estado sirviendo usted. A lo alto y a lo profundo, pero no a lo mayor. ¿A quién servimos nosotros? A lo mayor. Y a lo profundo. ¿Y qué es lo profundo? ¿A quién ha estado sirviendo, Adri? Hasta ahora. Marcela, ¿a quién ha estado sirviendo? Hasta ahora. A veces a las profundidades, Marquito. Bueno, ¿a quién ha estado sirviendo su morada? No usted, porque nosotros no somos siervos de esto, sino su morada. ¿A quién ha estado sirviendo, Marcela, su morada? Lina, su morada, ¿a quién ha estado sirviendo? Alexandra, ¿a quién? A lo profundo. Alexandra, ¿a quién ha estado sirviendo su morada? Yo, Alexandra, a lo profundo, Marquito, estado a mi morada. ¿Ya? Entonces, Sirviendo. Eso hace su morada, pero la morada de Dios vino a servir diferente para que usted haga morada. Esa es nuestra labor, hacer morada a la morada verdadera, porque su morada, ¿quién ha estado sirviendo tu morada mía? Sí, estaba haciendo morada a la vejez y a la extranjería. Y a la extranjería, correcto. Daniel, ¿a quién ha estado sirviendo tu morada? A lo profundo, Marquito. A lo profundo. Carmita, ¿a quién ha estado sirviendo su morada? A lo profundo. El Hades a isla. Marta, ¿a quién ha estado sirviendo su morada? A lo profundo. Nati, ¿a quién ha estado sirviendo tu morada? A lo profundo. Giselle, ¿a quién ha estado sirviendo tu morada? Fabricio. Anabel. A las profundidades, Marquito. Entonces, por eso toda la bendición de lo que Dios ha permitido en Cristo Jesús para comenzar a servir a lo mayor. Ya, papito, Mi príncipe. hacer morales de Manuel. Hacer morades de Manuel, porque Manuel no sirve ni al Hades ni a lo profundo, sino sirve a lo mayor. Y lo mayor es la humildad. Y lo mayor es tu niñez, pero con humildad de acercamiento. Servir a Emanuel, gracias. Y Emanuel sirve a lo mayor. Emanuel vino a servir a lo mayor.
Anabela, que ha estado sirviendo tu morada, perdón, no nosotros. Especifiquemos, tu morada, ¿quién ha estado sirviendo? En lo profundo también, Marquito. Mira tu casa, miren su casa, por Dios. Carmita, Carmen Gómez, Erika, ¿a qué ha estado sirviendo? La morada, ¿a quién ha estado sirviendo? A lo profundo, pastor. ¿Ya? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Carmita. Saludos, por favor, que a Rocío, que le extrañamos, y usted sírvale para que siga siendo mayor y no profundo. Amén, Marquito, pastor. a los Baales. A los Baales. Gracias, Erika. ¿Y los Baales en dónde están? En lo alto. En lo alto y en lo profundo. Porque de lo alto bajan al Hades, a lo profundo. Ahí están. Amén. Entonces, Amén. Amén, pastor. Bendito sea por un Emmanuel que hoy, por Dios, hoy sabemos. Emmanuel, ni entre nosotros, ni Emmanuel con nosotros, es Ima. Inma es en medio, Inma es morada. Y Manu es nuestra, Inma en medio, y Manu es nuestra, en medio de nosotros, y no es nosotros, no es un grupo de congregación, no es una casa de lavar, no es de iglesia, en medio de nosotros es, ¿en medio de quién? En medio del Ejad. Por eso Cristo Jesús dice, Immanuel, pues yo estoy en medio del Padre, Immanuel, el Padre está en medio mío, Immanuel, el Consolador que está en medio de nosotros, ese les dejo, Immanu. Entonces, en medio, Immanu, en medio de nosotros, en medio de la unidad. Y no en medio de la multitud. ¿Sí? Porque por cada vez que le pregunten qué significa Emmanuel, usted sepa la diferencia entre el con y el en medio nuestro. Pero, si ve, cuidado, porque ese mismo Emmanuel le muestra qué morada, cómo está su morada, cómo está su agrupamiento, cómo está su ejad. Y le muestra que ahí le muestra multitud, pero que no hay unidad. Le muestra una morada que sirve a lo grande, que tiene un montón de cosas, que tiene un montón de cosas arrumadas, aisladas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Alguien me recuerda. Cuando tiene un montón de cosas. Exacto, un montón de acumuladores. Entonces usted se transforma su mente, su cuerpo, su casa en acumuladores. ¿Y por qué los acumuladores son acumuladores? Dígalo, un poquito más tengo de tiempo. ¿Por qué los acumuladores son acumuladores? Porque tienen algún evento tan fuerte en su vida. ¿Cuál es el evento para que ellos hayan sido acumuladores? ¿Cuál es el evento? ¿Ah? La humillación. Dígalo, Alexandra, ¿cuál es el evento? La humillación. La humillación y un Seol, un acumulador tiene un Seol ahí. ¿Mm? Entonces, por eso, Immanuel no es la multitud de lo que tengo, sino la vida que le he dado vida a mis hijos, le estoy dando vida a mi casa, le estoy dando movimiento a mi economía, le estoy dando movimiento siquiera a mis recursos, le estoy dando movimiento. Vea su casa, una casa de acumulación, ella sí está su propia vida, guardada de cosas sin valor. Y después le caen hasta las deudas, perdón, pero así. Pero con Dios, los tesoros son vida y mueven vida. Por eso nosotros, hasta en el aspecto económico, sabemos que lo que estamos haciendo es moviendo. En punto. ¿Alguna pregunta? Para completar, hoy es el día. Hoy es el día. El miércoles en la noche
usted tiene ya un día de aclamación y la primera aclamación es que es Emmanuel en medio de nosotros. Porque desde esa aclamación nos vamos al Yom Teruah, que es la próxima, que es el lunes en la tarde o el martes por la tarde, que el domingo ya necesitamos predicar también de Yom Teruah. Pero el Yom Teruah, ¿qué se necesita para el Yom Teruah? Se necesita lo alto y lo profundo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Emmanuel y tiene las murallas correctas, tiene lo alto y lo profundo. ¿Para qué? Para poner los verdaderos cimientos. Ahora entiende por qué para Dios fueron más importantes las murallas primero. En el nombre de Cristo Jesús, gócese, porque este día es un día, es el día de lo alto y lo profundo para volver al teruá verdadero, que es nuestro renovar de nuestros cimientos, de nuestro Cristo, de nuestra roca, de nuestra salvación, de nuestra roca fundamental, de nuestra piedra angular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y vea lo que ha hecho Dios. Sí, ¿qué ha hecho estos días nada más? Pero abra los ojos para mirar lo que Dios está haciendo. Hasta en los cielos. Hasta con las lluvias. En el nombre de Cristo, bendecidos, bendecidas. El Shabbat nos vemos para continuar. Un abrazo. Amén. Gracias.